Hola, hola, guachaporis, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más en donde el día de hoy, híjole, vamos a tocar temas sensibles pero sumamente importantes. El día de hoy vamos a platicar acerca de aquella libertad, ese poder de decisión en aquellas personas en transformar su cuerpo conforme ellos decidan. Hoy, el día de hoy lo voy a platicar con un especialista, cirujano plástico, doctor Ramiro Espinosa, para ahora sí que abordarlo de una manera integral, de una manera profesional, pero también de ahorita les comento, vamos a platicarlo con todo el respeto del mundo. Esto es solamente informativo para que conozcan todo lo que se puede hacer y sobre todo pues aplaudiendo que cada vez vamos avanzando más en estos temas. Así que el día de hoy le doy la bienvenida por acá al doctor Ramiro y agradezco enormemente el tiempo, que sabemos que los médicos tienen el tiempo contado, así que le vamos a sacar todo el provecho. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Karen, por la invitación nuevamente. Sí, ya habíamos platicado por acá de temas también importantes en relación acerca de la ética como profesionales de salud, temas de cirugía plástica, pero bueno, para aquellas personas que no escucharon aquel episodio, por favor, compártenos un poco de tu experiencia, tu trayectoria como médico cirujano plástico. Ok, bueno, mira, yo soy cirujano plástico, estético y reconstructivo. Nos enfocamos más que nada a la transformación corporal de aquellas personas que quieren, por alguna razón, cambiar o mejorar su aspecto físico, ¿ok? El día de hoy, pues creo que es un muy buen tema el que estamos platicando acerca sobre la libertad que tienen todas las personas como tal para realizar algún cambio o algún proceso de transformación corporal, ¿ok? Es importante que todos los pacientes o todas las personas como tal tengamos esa libertad para hacer algún cambio dentro de nuestro cuerpo, que siempre y cuando nos haga sentir mejor, ¿verdad? Porque muchas veces algunos pacientes por miedo, por alguna razón o alguna situación de diferentes razones pues, que pueden llegar a tener los pacientes, que tienen esa dificultad para dar ese paso para llevar a cabo esta transformación y puede ser tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Yo creo que hablar de cirugía plástica, como mencionas, pues es un tema en el cual tú decides propiamente que te quieres realizar ese tipo de cirugía, ¿no? A diferencia a lo mejor de alguna enfermedad que ya conlleva, sí acudir con un médico especialista, pero ya es por una enfermedad. En este caso, hablar de cirugía plástica es por gusto, es porque te emociona a lo que vas, porque quieres mejorar incluso ese detallito, hablando de todos los tipos de cirugías que realizas. Entonces, es ese poder de decisión de cada persona. Ahora sí, en palabras coloquiales, hacer de lo que quiera con su cuerpo, ¿no? Pero ahora, ¿hasta dónde es el límite, doctor? Usted como cirujano plástico, creo que hoy en día esto, aparte de moda, se está viendo más y creo que cada vez es más aceptado, ¿no? Eso es lo padre. Claro que sí. Mira, cada quien, como comentábamos, debe de tener esa libertad para llevar a cabo este proceso de transformación. En la consulta, fíjate, pues todo esto lo vemos, ¿no? Desde el niño, la niña, por ejemplo, que tiene algún problema físico y que esto le conlleva cierta inseguridad. Por ejemplo, un ejemplo muy básico, por ejemplo, los niños que tienen las orejitas un poquito levantadas o prominentes y que son víctimas de bullying. Bueno, desde ahí, desde etapas en la infancia podemos llegar a ver este tipo de problemas o ese tipo de inseguridades. Conforme pasa el tiempo, en etapas, por ejemplo, de la adolescencia, hay niñas, por ejemplo, que llegan a la consulta solicitando alguna transformación o algún cambio en su nariz. ¿Por qué? Porque simplemente les da esa cierta pena o esa cierta inseguridad al momento de tomarse fotografías. Ahora, por ejemplo, en la pandemia, tengo en específico un caso de una niña que le vino muy bien el uso del cubrebocas, porque ya con cubrebocas ella se sentía mucho mejor al momento de tomarse fotografías. Y después de la pandemia, en donde ya no era obligatorio el cubrebocas, pues ella pues seguía utilizando el cubrebocas. Entonces, y estamos hablando de una niña de 14, 15 años aproximadamente. Llega a la consulta y los papás dicen, pues es que ahorita ya no quiere dejar de utilizar el cubrebocas porque ya tenía ese problema en donde ni siquiera con nosotros se toma fotografías por el miedo a cómo está su perfil. Entonces, bueno, son problemas o situaciones que se van dando con el paso del tiempo y que les crean a los pacientes cierto trauma. Esto es en pacientes, como te digo, ya sea adolescentes o en infantes. Pero no solamente a ellos les pasa, sino pacientes ya en etapa adulta o simplemente jóvenes arriba de 18 años que no se sienten
con el cuerpo que tienen no se sienten bien consigo mismos, ¿no? Entonces están por dentro buscando esa necesidad de esa transformación corporal para sentirse mejor. Entonces, ¿qué mejor? Pues que acudir con algún experto, algún cirujano plástico que tenga esta experiencia, esta certificación, como ya lo hemos comentado, y sobre todo la capacitación que nosotros tenemos para llevar a cabo de manera segura estos cambios. ¿Y a qué me refiero? No solamente la nariz, no solamente las orejitas, sino, por ejemplo, alguna lipodistrofia. Lipodistrofia es crecimiento de grasa en alguna parte, ya ves, brazos, entrepierna, el abdomen, los flancos, la espalda, el busto, por ejemplo. Hay algunas personas, tanto hombres como mujeres, que no les agrada su busto o el torso, ¿no? Tengo pacientes que son homosexuales y que desgraciadamente se ven al espejo y no se aceptan, ¿no? No se aceptan, ¿por qué? Porque quieren más volumen en su busto, porque a lo mejor tienen un cuerpo muy masculino, una cara muy masculina, un glúteo, unas caderas muy masculinas, y entonces quieren ese cambio, quieren llevar a cabo una transformación. No todos los pacientes son candidatos a realizarse cirugía plástica. Eso es, partimos de ese punto, ¿no? La cirugía plástica está para transformar cuerpos, pero sobre todo en pacientes que están completamente sanos, ¿ok? Paciente que, por ejemplo, a lo mejor tiene alguna alteración de dismorfismo, esto es que se ve en el espejo a lo mejor muy gordo o muy gorda, o que se sienta con exceso de peso y yo la veo delgada o delgado, bueno, pues ese paciente definitivamente no es candidato a hacerse una cirugía, ¿no? Y si ya, por ejemplo, se realizó una cirugía y aún así, con un muy buen cambio, una muy buena transformación, se sigue viendo mal, bueno, pues aquí hablamos de que tiene algún problema de la percepción de su mismo cuerpo, ¿no? Pero si el paciente está sano completamente y el paciente desea llevar a cabo esa transformación, no hay una causa o no hay una razón por la cual tengamos que negarle esta transformación, ¿no? Entonces, pero sí es muy importante nosotros como médicos, como cirujanos, llevar a cabo una adecuada selección de estos pacientes. Porque si por alguna razón a este tipo de pacientes les hacemos alguna cirugía o alguna transformación y al cabo de una semana, un mes, un año, se arrepiente el paciente, llamémosle, por ejemplo, este paciente que les comento, un paciente hombre que prácticamente no tiene nada de busto y quiere transformarse y quiere mejorar el aspecto, y colocamos unos implantes, pero esto no es para estarse poniendo y quitando. Si el paciente al cabo de un tiempo decide ya no tener esos implantes, bueno, no pasa nada, los quitamos, pero no es estar, exactamente, no es estar poniendo y quitando, es estar dándole esa transformación al paciente cuando el paciente lo solicita y cuando el paciente cree que con eso se va a sentir mejor. ¿Okay? Entonces, por eso es importante llevar una evaluación de manera integral. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de bienestar, pero ese bienestar tiene que ser tanto físico, mental y social. Si tenemos estas tres características en cualquier paciente, podemos nosotros presumir que ese paciente está sano, que está saludable. Y entonces en esa condición o en ese estado, el paciente puede decidir si quiere una liposucción, si quiere mejorar el aspecto de sus glúteos, de su cadera, si quiere mejorar el contorno de su busto, si quiere, por ejemplo, tengo pacientes que son pacientes masculinos, que su rostro y su cuello tienen esas características masculinas, ¿no? Pero no les gusta el rostro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en algunas ocasiones hacemos feminización de cara. Hacemos también, por ejemplo, en la manzana de Adán, ¿no? Hay pacientes, sobre todo los pacientes delgados, que sobresale mucho la manzana de Adán. Entonces, eso los delata a ellos como un paciente masculino. Entonces, bueno, podemos hacer feminización de cuello, pero siempre y cuando reúnan estas características, ¿no? Que el paciente esté sano completamente, que el paciente mentalmente esté estable y que el deseo realmente le ayude a él o a ella, en este caso, a sentirse mejor. Ok, tengo pacientes, por ejemplo, que me los llevan al consultorio y que son adolescentes o que son personas que oscilan a lo mejor a los 18 años, que los lleva su mamá. Casi siempre, fíjate, es curioso, ¿no? Como que la mamá siempre los acepta más rápido que el papá y se dirigen hacia él o hacia ella como la preferencia del paciente. Esto es un niño que nació siendo niño y que no se siente a gusto con ese cuerpo y su mamá ya lo aceptó. Y su mamá se refiere a él como ella. Entonces, mi niña, vengo a que valore a mi niña, vengo a que valore a mi hija,
porque no se siente bien con esto. Entonces, entre ellos determinan cuál es la necesidad del paciente, y ahí nosotros podemos decirle o darle opciones para mejorar su cuerpo, su aspecto físico o su transformación, guiarlos por ese proceso de transformación. Claro, ya me dijiste muchísima información, pero ahora sí entrando de lleno, doctor, hablando específicamente de la homosexualidad. Hoy en día ya se puede crear esa transformación y qué mejor que hacerlo de la mano de aquellas personas, como bien mencionas, lo saben, certificados, expertos, especialistas, cirujanos plásticos. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos llegar a realizarnos este tipo de cirugías? Es decir, ¿cuáles son las más comunes que se pueden hacer? Una persona que es hombre biológicamente y quiere ser mujer, se puede poner busto, se puede poner glúteo. Una mujer, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son como las más comunes para poder crear ese cambio? Bueno, sí hay algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, pacientes delgados que son hombres fenotípicamente y genéticamente nacieron como hombres y quieren llevar a cabo una transformación, y a lo mejor ese paciente me dice, ¿sabes qué? Mira, quiero mejorar el aspecto de mi tórax, quiero tener un busto D o doble D. Finalmente, pues recordemos que la piel tiene cierta tendencia a ser elástica, pero llega un punto en que no puedo meter un implante muy grande. ¿Por qué? Porque finalmente ese implante no va a caber en esa bolsa o en esa piel. Entonces necesitamos hacer cirugías seriadas. Esto es colocar a lo mejor un implante pequeño, un implante mediano, y lleva cierto tiempo para que esa piel crezca y en un futuro poder hacer el recambio y poner un implante mayor. Ahora, siempre tenemos que estar muy en cuenta que existe una línea muy delgada entre un implante grande, un glúteo grande, a un glúteo que ya, o un volumen que ya desproporciona al paciente, ¿ok? Y no buscamos desproporcionar al paciente, lo que buscamos es que tenga una proporción armónica en su cuerpo para que tenga un muy bonito resultado y una aceptación de él en el espejo, o simplemente que le guste verse al espejo. Entonces, bueno, nosotros aquí nuestra finalidad en consulta es orientar a los pacientes para decir, esto sí podemos hacer, esto no lo podemos hacer, y si lo podemos hacer, probablemente a lo mejor nos va a llevar 1, 2 o 3 cirugías. Lo ideal es que entre menos cirugías tengamos, pues es mejor, porque finalmente exponemos menos al paciente. Ya hablamos también en algunas otras ocasiones sobre la seguridad y sobre los riesgos, que finalmente los riesgos siempre van a existir en una cirugía, pero nosotros lo que buscamos es que esos riesgos sean lo más bajo posible, ¿okay? Lo mínimo posible, que finalmente el riesgo siempre va a estar ahí. Pero precisamente para eso nosotros tenemos que evaluar adecuadamente al paciente para ver si lo podemos operar, si no lo podemos operar, y si los deseos del paciente también son reproducibles. O sea, son pacientes que están buscando algo natural o algo, ¿qué te puedo decir? Algo proporcionado a su cuerpo, a su complexión. Pero hay pacientes que me llegan a la consulta y me dicen, ¿sabes qué? Mira, yo quiero esta nariz y es de Elvis Presley, o yo quiero esta nariz o este cuerpo o este abdomen que es de Belinda. Entonces, bueno, finalmente aquí lo que buscamos es que lo que vayamos a hacer sea adecuado para su complexión de cada paciente. Oye, doctor, estamos hablando, por ejemplo, del tema físico. Bueno, yo me imagino el aumento de busto, el glúteo y demás, pero ¿qué hay de la cara? ¿Se puede mejorar o hacer, ya sabes, el tema del marcaje, o cómo es esa parte? Claro que sí. Bueno, en la cara pues tenemos que definir varios aspectos, ¿ok? O analizar ciertos aspectos. La frente, la distancia de la frente, el tipo de nariz. Nosotros como cirujanos plásticos tenemos ciertos parámetros o ciertas medidas que decimos, estas medidas son específicamente o se ven mejor en un hombre o se ven mejor en una mujer, ¿no? En el caso de la frente, por ejemplo, normalmente los hombres tenemos una frente más amplia, tenemos también esta parte que es el seno frontal o la parte frontal baja un poquito más prominente, y no se ve muy agradable en una paciente mujer. Entonces, si el paciente es hombre y tiene esta prominencia, bueno, pues existe una cirugía para limar un poco el hueso para que se vea un poco menos abultado o menos protuberante. En el caso de la nariz, normalmente la nariz en el caso de los hombres debe de ser una nariz recta, que tenga un cierto ángulo columnelar de 90 grados, ¿ok? Que es la nariz recta, pero en el caso de las mujeres tenemos que tener cierta angulación hacia arriba para que se vea un poquito más respingadita la punta, y ese puede oscilar entre los 100 y 110 grados. Entonces, bueno, estas medidas nosotros las evaluamos en la consulta. Por ejemplo, las mujeres generalmente pues se ven mejor cuando tienen el pómulo es un poquito más levantado, cuando la mejilla es un poquito más hundida, cuando el mentón no está tan atrás, cuando el mentón tiene un poquito más de altura, ¿okay? O de prominencia hacia adelante. Entonces,
todo eso lo tenemos que evaluar. Hay pacientes que pues no les queda tener un mentón muy grande, hay pacientes que no les queda tener un mentón pequeño. Entonces, todas esas medidas que nosotros tomamos en consultorio, las tomamos en cuenta para ver qué es lo que le falta o qué es lo que le sobra al paciente. Entonces, sí podemos hacer masculinización de la cara o también podemos hacer feminización de la cara, ¿no? Si el paciente es hombre y quiere verse más femenino, bueno, pues tenemos que de acuerdo a estas medidas que te estoy comentando, bueno, pues buscar más estas medidas femeninas en ese rostro, ¿ok? También el perfilamiento del cuello también es muy importante, checar cómo está su cuello, si tiene grasa, si tiene piel, el mentón, como ya lo mencionábamos ahorita. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen mucho cachetito, ¿no? El cachete está muy pronunciado. Y pues eso hace que la cara se vea más redonda. Entonces, bueno, existe un procedimiento que se llama bichatectomía o bichectomía, que significa que sacar las bolsitas de grasa, que lo único para que lo que nos sirven es para darnos volumen y están más o menos a este nivel. Entonces, bueno, también podemos hacer la extracción de estas bolsas de grasa para afilar un poco más el rostro y que el paciente se vea más delgado o con un hundimiento más a nivel de la mejilla. Mencionabas ahorita el tema de la manzanita. Justo platicando con compañeros de aquí, decíamos, creo que hoy en día ya se puede poner, es decir, que si no tengo o solamente se puede quitar, no se puede poner como tal como no hay un implante. No hay un implante de manzanita, ¿ok? Aquí okay. lo que buscamos es que los pacientes que tienen una protuberancia muy grande a una manzana, un cartílago muy, muy picudo, muy abultado, poderlo limar, eso sí lo podemos hacer. Es cartílago, lo podemos limar para que esto ya al momento de que cerramos piel sea un cuello parejito, que no tenga ese pico y esa denotación masculina que pues generalmente nos da la manzana de Adán, ¿no? ¿Y qué hay de las curvas de la mujer, doctor? Ok, las curvas de la mujer. Ese es otro tema también de transformación corporal, ¿no? Normalmente, pues bueno, por cuestiones hormonales, con el paso del tiempo, después de la pubertad, van habiendo ciertos acúmulos de grasa en diferentes partes del cuerpo, que generalmente en el caso de la mujer son las caderas, el busto conforme va pasando el tiempo y por estímulo hormonal, pues también tiende a crecer. Entonces, bueno, esas curvas hacen que se acentúe más la cintura y cadera, que bueno, con el paso del tiempo y la alimentación va perdiéndose posteriormente. Pero bueno, estas líneas, como bien decíamos, que son curvas, bueno, pues también las podemos reproducir en pacientes masculinos cuando ellos quieren estas curvas, ¿ok? Cuando se quieren pronunciar más su cintura, cuando quieren aumentar más su cadera. Generalmente esto lo hacemos con pura lipoescultura. Y esa misma grasa a nosotros como cirujanos nos sirve como plastilina, como algo moldeable. Es un producto natural que es del mismo cuerpo del paciente y eso lo podemos poner donde el paciente ocupa, llámese glúteos, llámese chaparreras o bueno, la cadera. O esa misma grasita en pequeña proporción también la podemos utilizar en cara para mejorar el pómulo. Si hay alguna cicatriz, alguna depresión, también podemos inyectar esa grasita para mejorar ese contorno y para dar volumen a ese nivel. Qué interesante, es decir, hoy en día se puede ahora sí que transformar completamente, pero esto va a depender, puede ser seriado, como mencionó, en episodios, vamos a decirlo, hasta llegar al objetivo que tenga el paciente, o puede ser de una completo. Pues, por ejemplo, cuando no hay grandes depósitos de grasa, puede ser a lo mejor en una cirugía, ¿no? Okay. Y dependiendo también del deseo de la paciente o del paciente, ¿no? Hay pacientes que solamente les inquieta la nariz, hay pacientes que solamente les inquieta el cuello, hay pacientes que les inquieta el busto, o hay pacientes que quieren llevar a cabo una transformación completa de su cuerpo. En algunas ocasiones sí se pueden trabajar varias áreas del cuerpo en una misma cirugía, pero cuando ya son procedimientos mucho más grandes, esto es, entre más tiempo de quirófano tengamos a un paciente, el riesgo es mayor. Entonces, normalmente buscamos que sean cirugías de menos de 4 o menos de 5 horas para tener mayor grado de seguridad en los pacientes. Oye, Doc, ¿qué hay de los genitales? Bueno, los genitales también es un cambio que también se puede llegar a dar, ¿no? Aquí en Hermosillo no hacemos ese tipo de procedimientos, pero tengo pacientes, okay. No, aquí en Hermosillo específicamente, okay. Pero en México, Guadalajara, en Monterrey, incluso en algunos países hacen turismo médico para llevar a cabo esta transformación, pero desgraciadamente aquí en México pues no tenemos todavía ni la cultura ni tampoco ese número de pacientes que están buscando esas cirugías, ¿no? Pero sí se puede, pero claro que sí se puede dar, ¿no? Tanto sí. De hombre a mujer como de mujer a hombre. Y queda igual hablando de el ir al baño y todo eso, o sea, fisiológicamente útil, vaya, ¿no? O sea, sí, fisiológicamente, incluso si tú ves a un paciente que ya se hizo este tipo de recambio de sexo,
tú los puedes ver y prácticamente no hay mucho cambio. Te tendrías que acercar mucho para ver algunas cicatrices y algunos estigmas de este tipo de cirugías, ¿no? Pero sí se da y muchos incluso, te digo, viajan a otros países para llevarse a cabo esta transformación porque realmente es una necesidad, no se aceptan como tal, o sea, no se aceptan el verse al espejo y a lo mejor tener un pene o a lo mejor tener unos labios, o sea, realmente no se sienten a gusto con su cuerpo, ¿no? Entonces sí hay este tipo de cirugías. Y ahora, la otra parte médica, la aceptación como médico, pues ahora sí que el ponernos en su lugar, ¿no? También porque seguramente hay muchas personas que hoy en día también están muy cerradas a este tipo de cambios, de transformaciones, pero usted como médico cirujano plástico, creo que hoy en día ya lo puede ahora sí que llevar más normal, vamos a decirlo, ¿no? Sin esa, a lo mejor, inquietud de decir qué más hay, ¿no? Sino ya más, de manera más normal, vaya. Claro, mira, pues esto es como, pues va cambiando la sociedad y también la ciudad, ¿ok? A lo mejor en otros estados está más, no mejor visto, porque eso finalmente pues puede Todavía ser bueno nos o falta malo, aquí. puede ser bueno o malo para algunas personas, ¿no? Pero finalmente estos son preferencias, a lo mejor a ti te gusta el rojo, a mí me gusta el gris, a lo mejor a alguien más el azul, pero finalmente en ciudades grandes es donde vemos un poquito más de aceptación, ¿ok? México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, en donde tú vas a la calle y a lo mejor ves más, y no es que haya más, es que a lo mejor está un poco más aceptado esto. En ciudades más pequeñas, entre más pequeña la ciudad, pues menos aceptación. Y eso es entre todas las personas que viven en ese lugar, incluso también en médicos, ¿no? Hay algunos médicos, algunos colegas que puede ser que a lo mejor les cause cierta aversión el tratar a cierto tipo de pacientes. Hay algunos pacientes que a lo mejor algunos médicos que a lo mejor son un poco más abiertos y hablamos de todo, ¿no? Desde dentistas, psicólogos, psiquiatras, cirujanos, que a lo mejor están un poquito más abiertos a atender ese tipo de pacientes, pero no es así, ¿no? No es así siempre. Entonces, bueno, pues aquí en Hermosillo, pues cada vez a lo mejor está un poquito más abierta esa apertura a ver este tipo de pacientes, tanto en la calle y sobre todo de aceptarlos, ¿no? Porque sí, a veces es difícil por creencias, por cultura, el aceptar este tipo de pacientes o deja tú este tipo de pacientes, ese tipo de transformaciones, ¿no? En donde a veces esa transformación es tan buena que hasta uno puede llegarse a confundir, ¿no? Es hombre, es mujer, o sea, fenotípicamente tú la ves y es mujer, y tal vez por dentro no es mujer, ¿no? Pero tiene una transformación tan fina y tan real, en donde tú la ves y la paciente o al paciente, y donde realmente tú dices, qué bonita cara tiene, o sea, proporcionalmente está muy bonita, y resulta que es un hombre, ¿no? Pero pues ella o él está feliz, eso es lo que buscamos, ¿no? Finalmente la felicidad del paciente. Y pues es igual como los tatuajes, ¿no? A lo mejor a mí no me gustan los tatuajes, a ti te gustan los tatuajes, a lo mejor a ti te gustan de colores, a mí a lo mejor no me gustan de colores, pero si es tu cuerpo y tú te quieres tatuar y te quieres hacer algo en tu cuerpo y te gusta, pues adelante, ¿no? Finalmente tú eres dueño de tu cuerpo, tú eres dueña de tu cuerpo, entonces si estás mentalmente estable, si estás sana, si no tienes ningún problema de este tipo y sobre todo tanto psicológicamente, tanto psiquiátricamente estás bien, entonces yo creo que se puede hacer algún tipo de transformación corporal siempre y cuando la finalidad sea el que tú te sientas bien y el que te sientas mejor. Claro, de acuerdo, doctor. Pero ahora, ¿cómo mide usted ese tema de, híjole, cómo llegan a la consulta? Creo que es un escáner. Yo siento que vamos con los cirujanos plásticos y nos ven y mira, le hace falta esto y aquí yo le quitaría. Digo, ya lo traen por dentro, sí, ¿no? Pero bueno, desde el momento en que el paciente abre la puerta, desde ahí lo empieza a analizar. Sí, es algo impresionante, pero pues finalmente eso nos dedicamos, ¿no? Abre la puerta el paciente, hombre o mujer, llega y en cuanto ya lo estoy viendo, yo hago un escáner, haz de cuenta, ¿no? Hago un escaneo. No pasen por su puerta. Ya sé. No. Pero tengo que ser muy respetuoso en ese aspecto, ¿no? Porque no al paciente, eso es antiético, ¿no? Que se vaya sentando y le digo, antes de que hable, le voy a poner esto, o necesita esto y necesito quitarle esto. No, o sea, finalmente hay que escuchar al paciente para ver cuál es su necesidad. A lo mejor puede entrar una paciente y yo digo, esta paciente viene por gusto, ¿no? Pero resulta que no, que es un lunarcito que trae aquí chiquitito, o que a lo mejor trae una cicatriz, o que a lo mejor un gordito en la espalda o un granito en la espalda. Entonces,
Bueno, ya una vez analizando al paciente, se escucha al paciente y ya sobre la necesidad del paciente, sobre la afección o lo que quiera cambiar el paciente, bueno, ya sobre eso vamos trabajando en la consulta, ¿no? Como te comentaba, hay pacientes que sí se pueden operar, hay pacientes que definitivamente no se pueden operar, que desde que están entrando a la consulta ya están teniendo unas expectativas muy altas o muy reales, ¿no? Entonces llega un punto en que, oye, o sea, yo a lo mejor sí lo puedo hacer, a lo mejor sí te puedo poner un implante D o doble D, pero tarde o temprano tú vas a regresar porque te va a doler la espalda, porque las boobies se te van a caer. Ok, también Porque a lo mejor importa. llega una paciente y ya soy su tercera opción, su tercer cirujano plástico y viene solicitando aumento de glúteo, por ejemplo, ¿no? Y yo la veo y ya tiene un glúteo enorme, ¿no? Entonces quiere más volumen en glúteo. Si yo pongo más volumen en glúteo, tarde o temprano eso se va a caer. Entonces, finalmente ahí tenemos que frenar a los pacientes, es decir, no eres candidato por esto y por esto y por eso. Y a pesar de eso, hay pacientes que siguen insistiendo, es que yo me quiero operar, es que me quiero operar y me voy a operar. Entonces, así como los pacientes escogen a su cirujano plástico, o a su cirujano, o a su dentista, o a su ginecólogo, nosotros también podemos escoger o tenemos esa libertad de escoger a nuestros pacientes. Yo sí te voy a operar, porque siento que eres muy buen candidato para hacerte tal o cual cirugía. Pero hay pacientes que definitivamente hay que saber decirles no te puedo operar porque te haga 2 lipos, 3 lipos o te haga el mejor aumento de busto, el resultado no te va a gustar a ti. No te va a gustar a ti porque ya llevas varias cirugías y estás perfecta o perfecto y finalmente pues no estamos logrando nada. Entonces puedo ser tu cuarto cirujano, tu tercer cirujano y vas a ir con otro y con otro y con otro. Y finalmente el problema no son los cirujanos por los que estás pasando. Eres tú la o el del problema. Y esto lo vas desarrollando conforme él se expresa o ella se expresa en la consulta, es decir, esa como inquietud, desesperación, o si la nota más tranquila, o si la ve muy insistente, porque finalmente pues no tenemos como que, ok, el test para saber si estás bien mentalmente, nadie sabe cómo estamos Se nos por pasan. dentro, ¿no? Claro, pero sí puedes darte cierta idea de cómo está el paciente, si es buen candidato, ¿no? Si se va a pegar a las indicaciones que le brindemos, si va a hacer caso a lo que debemos de hacer antes, dejar de consumir alcohol, tabaco, tus análisis, o sea, conlleva un buen de cosas, ¿no? Es ahí cuando ustedes deciden. Sí, ya desde que va entrando el paciente, tú en la primera plática, y me imagino que a lo mejor tú como nutrióloga también te das cuenta, ¿no? A lo mejor un paciente que llega y te dice, ¿sabes qué? Pues es que quiero bajar de peso, ¿no? Y a lo mejor pesa más de 100 kilos. Y dices, bueno, ¿cómo le hago, no? O sea, porque pues finalmente esto es que tú quieras bajar de peso, pero que realmente hagas una dieta, ¿no? Entonces, si tú sabes que el paciente no va a ser apegado, pues definitivamente es desde que se está sentando y ya sabes que es un caso perdido. Lo mismo pasa en cirugía, ¿no? Si llega una paciente y empieza a decir, oye, pues es que soy diabético, hipertenso, fumador y me quiero hacer una lipectomía o me quiero hacer una liposucción o eso, pero yo ya sé o ya estoy viendo que el paciente definitivamente no va a hacer caso a las instrucciones, pues es mal paciente, no es mal paciente y es un síntoma de que puede llegar a tener un mal pronóstico. Entonces, en ese momento, pues hablar con la verdad, ¿no? No se vale engañar a los pacientes, no se vale prometerles muchas cosas en donde uno sabe que finalmente el resultado no va a ser así. Entonces, hay ciertos datos que nos alertan que ese paciente no es buen candidato para realizarse algún procedimiento. Tenemos pacientes, por ejemplo, que llegan ansiosos, que llegan con depresión. Tengo pacientes, eso es lo que te iba a decir. Que, fíjate, si a ti te lloran, imagínate a uno que puede esperar. Tengo pacientes que llegan a la consulta, están platicando y de repente de la nada, ya cuando va avanzando la historia clínica o las preguntas que yo les hago de rutina a los pacientes, y empiezan aquí como que empiezo a tocar fibras sensibles y empiezan a llorar, pues empiezan a llorar en una consulta, que esa consulta finalmente debería de ser motivacional. Qué bueno que sea por alegría, que lloren porque, ay doctor, me gustó mucho este cambio, yo no me ponía esta blusa desde hace tanto tiempo, no me ponía bikini desde hace tanto tiempo, entonces qué bueno. Pero cuando desde un principio están llorando, quiere decir que están desequilibrados, que emocionalmente no están estables. Entonces ese paciente ya desde un inicio me está mostrando a mí que no es candidato ideal para operarse. Entonces tengo pacientes, fíjate, curiosamente me llegó una paciente que llegó en estado de ebriedad, yo no la detecté luego, pero llegó a la consulta y al momento de estarle haciendo las preguntas, todo muy bien. Cuando la paro para tomarle fotografías, porque a todos mis pacientes tomo fotografías que son confidenciales,
de repente no sé cómo veo como que se empezó a hacer de lado No y me la alcancé así digas. como a agarrar. Dije, se le bajó la presión o algo está pasando. En el momento en que la agarro ya me llega el aliento alcohólico. Órale. Y ahí empezó ya a llorar y decirme, no, doctor, es que tengo 3 días que estoy tomando todos los días y no he llegado a mi casa. Y así me llegan a la consulta. Entonces, híjole, o sea, ¿qué hago ahí? Pues ni modo, o sea, tengo que sentar, tranquilizar al paciente y decir, no es tu momento para esta consulta, no es tu momento para buscar esta cirugía, porque la cirugía no te va a traer esa paz mental que tú necesitas para aliviar lo que tú traes adentro, ¿no? Y era una paciente que se estaba divorciando, una paciente que pues se había ido su esposo con alguien más y finalmente en ese momento estaba buscando una cirugía. Imagínate qué puede llegar a pasar si alguien o si yo lo hubiera operado en ese momento, ¿no? O sea, no hubiéramos arreglado absolutamente nada, al contrario, a lo mejor hubiera habido un problema mayor en su caos mental, ¿no? Entonces, finalmente, lo que buscamos es esto, escoger al mejor paciente. Si el paciente está en condiciones, quiere y con esa transformación el paciente se va a sentir mejor, pues adelante. Yo creo que todo mundo tiene que tener esa libertad de escoger qué hacer con su cuerpo. Así es. Y como bien mencionas, esa estabilidad, porque a lo mejor hablando específicamente del tema del día de hoy, en temas homosexuales, que quieren pues hacer ese cambio, pero también a lo mejor, mira, ya tengo el busto que quería, pero emocionalmente no están estables. Entonces la importancia también de mantener esa estabilidad. Mencionabas ahorita, doctor, el tema de los jóvenes, ¿quién es candidato? ¿A partir de qué edad? Porque si bien este tema de elección, de me gustan las personas de mi mismo tipo, comienzan desde incluso hasta pequeños, a lo mejor ya se dan cuenta mucho más grande, ¿no? Pero comienzan así como que a partir de la preparatoria, secundaria, esa inquietud que empiezan a encontrar cosas ya dentro de ellos. ¿Pueden tomar esta decisión de libertad a esa edad de los 18 o 20 o están todavía muy pequeños para hacer esa transformación? Mira, yo para hacer alguna transformación más seria, o sea, hablamos de lo que ya comentábamos, de hombre a mujer o de mujer a hombre, feminización o masculinización, yo generalmente me espero hasta más de 18 años, ¿ok? O sea, no a menores de edad. Y ahorita hablamos de un paciente en particular que sí lo operé siendo menor de edad, pero ahorita te voy a explicar. Porque eres reconstructivo también, Más ¿no? o menos por ahí va la cosa. Okay. Ajá, pero todos los pacientes que quieren hacer algún cambio de transformación corporal, yo siempre recomiendo que sea después de los 18 años. Y si nos podemos esperar un poquito más, sería lo ideal, ¿ok? Finalmente no son cirugías de urgencia, en donde tenemos que operar al paciente sí o sí porque corre riesgo su vida. Aquí lo que nos esperamos es que tenga esa madurez para decir, yo me quiero operar, yo me quiero transformar, yo quiero tener una cintura, yo quiero transformar mi cuerpo porque ahorita no me siento bien o porque no estoy conforme con mi cuerpo. Pero previamente de una valoración psicológica y psiquiátrica. Si el psicólogo y el psiquiatra me dicen, este paciente, a pesar de su corta edad, 18, 20 años, está estable emocionalmente y realmente desea ese cambio, si el psiquiatra y el psicólogo me lo autorizan, y obviamente que esté sano completamente, esto es sus laboratorios bien, que no tenga ningún problema de salud física, bueno, pues ya podemos platicarlo con sus padres o con su pareja para realizar el procedimiento. En cuestiones de transformación corporal, ¿no? Tengo un caso, por ejemplo, bueno, tengo varios casos menores de edad en donde sí lo he hecho. Afortunadamente han sido pocos. Uno del que me acuerdo es una paciente que se quería operar la nariz, tenía como 17 años y pues como te comento, yo después de los 18 años ya lo hago, ¿no? Pero en este caso en específico era una niña de 17 años que ya estaba casada, que su mamá y el esposo estaban de acuerdo en operarse la nariz y afortunadamente era algo pequeño, limarle un poquito el dorso y respirar un poquito la punta y lo hicimos y no hubo ningún problema. Tengo otro paciente, hombre. Este paciente te cuento así brevemente la historia, es un paciente como de unos 10, 12 años aproximadamente, entre 10 y 11 años, que llegó a la consulta y muy retraído, llegó por cierto con sudadera, no hablaba. Fíjate que todo lo que yo preguntaba de sus antecedentes me los contestaba la mamá. Y en una de esas pues le dije a la señora, déjelo que conteste él. Era tanta su retracción o su introversión que no hablaba absolutamente nada, hasta que ya le dije, bueno, sí habla. Y a ver, tu nombre, ¿me puedes dar tu nombre? Y ya empezó poco a poquito, ¿no? Pero ni siquiera me fijaba la mirada, siempre viendo hacia el suelo, viendo hacia el suelo.
¿Y en qué escuela vas? No, pues no voy a la escuela. ¿Cómo que no vas a la escuela? Y ya empecé a platicar, no, pues es que como era víctima de bullying, ya no quiso ir a la escuela. Entonces nada más terminó la primaria y después de la primaria ya no quiso regresar a la escuela. No, perdón, antes. A principios de la primaria, entre primero y segundo grado de primaria, ya no quiso regresar. Está Y muy entonces, pequeño. sí, muy pequeño. Entonces ya tenía pues varios años ya sin ir a la escuela, ¿no? Y ya pues preguntándole cuál era la causa o el motivo de la consulta, ¿no? Bueno, pues ese niño tenía un crecimiento de sus glándulas mamarias, tenía un problema congénito, un problema en donde se estaban desarrollando más sus glándulas mamarias y los genitales los tenía ambiguos, ¿ok? Que si quieres puede ser otro tema este. Entonces le solicité que se quitara la playera para ver, se quitó la sudadera, se quitó la playera y efectivamente tenía unas mamas muy grandes. ¿No batallaste para que se quitara? No, sabes No, que no, sí, hasta ya eso sí después agarró accedió. confianza. Sí accedió Ok. porque finalmente pues es una consulta médica, ¿no? Pero tú lo ves y haz de cuenta que estabas viendo una niña puberal que tenía a lo mejor una copa A, B, o sea que ya le estaba creciendo, tenía cierto grado de asimetría. Y donde su problema principal era no aceptarse porque tenía un crecimiento glandular bastante considerable. Incluso por eso la sudadera, por eso las playeras flojitas, por eso el ya no regresar a la escuela, por eso no hacer ejercicio. Y entonces, bueno, pues este caso que te comento, menor de edad, yo platiqué con él y dije, bueno, ¿qué es lo que no te gusta de tu cuerpo? Y inmediatamente me dijo, pues no me gusta esto, ¿no? O sea, no puedo esconderlo, no me gusta y pues no lo quiero tener. Entonces, y ahí pregunté, bueno, ¿tú te consideras hombre, te consideras mujer? Y resultó que se consideraba él hombre. Entonces me dijo, yo me considero hombre, o sea, pero no me gusta esto que yo veo en mi cuerpo. Entonces, bueno, le mandamos a hacer una valoración. Incluso ya lo estaba viendo endocrinología. Ya le Por estaban las dando, hormonas. sí, ya le estaban dando hormonas por el problema que tenía ahí hormonal y ya le estaban inyectando testosterona. Y esto pues hace que de alguna manera baje un poquito el volumen, pero finalmente el exceso de piel, pues eso ya no le podemos hacer nada. Platiqué con la mamá y me dijo la mamá, no, sí, es que pues él se considera hombre, pero ya no quiere tener esto y pues no sabemos qué hacer, doctor. O sea, ya le afectó tanto que ya no va a la escuela. Y está con suéter. Ajá, Siempre con la tapándose. sudadera, sí, y muy retraído. Entonces, bueno, pues le dije, si tú crees que quitándote esto tú te vas a sentir mejor, no, pues que sí, me dice. Ok, bueno, entonces vamos a solicitarte una valoración porque no nada más es necedad de yo operarlo ni el deseo del paciente. Fue con psicólogo, fue con psiquiatra. Ambos, tanto el psicólogo como el psiquiatra, respaldaron, dijeron este paciente está sano y sí es candidato para realizarle esto porque lo está afectando emocionalmente y psicológicamente le está afectando. Regresó conmigo, hicimos un trato, le dije, bueno, yo te voy a operar, pero ya una vez que estés operado, que ya no tengas esta glándula, que estés completamente planito, pues te pediría que regresaras a la escuela. Y sí, efectivamente lo operamos, todo muy bien, casi un pacto, ¿no? Convenciéndolo de que regresara a la escuela, porque imagínate qué tan importante es que a los 10 años, 11 años ya no vayas a la escuela. O sea, te va a afectar en un futuro, tarde o temprano. Entonces ya lo operamos, le dimos el seguimiento y todo, hace poquito lo acabamos de dar de alta, va muy bien afortunadamente y el primer momento, o sea, ya cuando entró a la consulta, después de como un mes de operado, lo veo sonriendo. Ay, qué padre. Veo sonriendo a este niño en donde pues ya viéndome a la cara, hablando y ya, pues finalmente él me dijo que iba a regresar a la escuela, espero que sí lo haga. Pero esa es la importancia de la transformación o de apoyar a los pacientes que se quieren realizar este tipo de cambios, ya sean menores de edad, mayores de edad, pero siempre y cuando se hagan de una manera ética, de una manera segura y con una serie de valoraciones multidisciplinarias para ver que realmente no estemos nosotros queriendo transformar un cuerpo que tarde o temprano después a lo mejor se va a arrepentir. ¿Ok? Entonces, si todo esto se da y el paciente le vas a dar esa seguridad y al paciente le vas a dar esa tranquilidad y el hecho de aceptarse a sí mismo, su cuerpo, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor que ahorita tengamos esas herramientas y que se les puedan dar a los pacientes. Ojo, no todos los médicos y no todos los cirujanos pueden, bueno, a lo mejor sí pueden, pero no aceptan este tipo de personas Casos. para llevar así, de este tipo de casos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una opción que tienen estos pacientes y yo creo que aquí lo más importante, como comentábamos en un principio, es la libertad que tengan, ¿no? Que no se sientan reprimidos, que no tengan ese deseo a lo mejor frustrado, porque hay veces que con una cirugía pequeñita pueden llegar a tener estos cambios hacia mejoría de su impresión en el espejo.
Claro, sin duda el aceptarte y sentirte bien contigo mismo, ¿no? Ujú. Y hablando hasta de pequeñas edades, como bien mencionas, 10, 12 años, pero ahora sí que con una valoración previa, con la aprobación de sus papás, de la mamá, etcétera. Y los resultados creo que tanto tú como yo es lo que más nos gusta, ¿no? Más allá del tema de sí, te apoyo o me apoyas, pero el que te sientas bien, que te sientas con vida, feliz, cómodo contigo mismo y sobre todo lo que transmites, ¿no? Ya Ujú. después de cómo llegan a consulta así con cabizbajo Sí. y cómo después ya llegan con una cara un poco más alta, ¿no? ¿Cuál es alguna de las anécdotas hablando en estas transformaciones, libertad de decisión de homosexuales? Que digas tú, mira, me llegó un paciente que quiso esto, esto y esto. Digo, seguramente pues tienes una gran experiencia por ahí. Yo creo que la felicidad. Eso es algo muy palpable y muy notorio al momento de que regresan los pacientes ya operados, ¿no? En el momento en que regresan los pacientes, se sientan a la consulta y les ves esa cara, ese brillo, esa alegría en su cara de decir, qué bueno que lo hice, qué bueno que me ayudó a hacer este paso, qué bueno que ahorita me siento mejor con mi cuerpo. Yo creo que eso es una de las grandes retribuciones, o por lo menos para mí, en donde digo, bueno, hice algo bien para que el paciente se sintiera mejor. ¿Ok? Entonces, es con el simple hecho con este niño que te comento, ¿no? O sea, es un niño de 10, 12 años que ya después de no hablar para nada, el hecho de que ya tuviera esa ¿cómo se llama? Ese contacto visual y esa comunicación conmigo, creo que es mucho cambio, ¿no? Y de verdad, o sea, me hubiera gustado que viera su cara realmente de alegría, de felicidad. Incluso hasta en las fotografías que le tomé después, se le ve otra Sí. cara, completamente sonriente, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que buscamos ya al final de todo esto, ¿no? Y sobre todo también la confianza que te tuvo al decirte, tú te consideras hombre o mujer, porque muchas veces también hasta eso, como esa incomodidad, o a lo mejor pudo no haber contestado, ¿no? Pero es parte, como profesional de la salud, usted o tú, enfrentarte a este tipo de situaciones, ¿no? Y algo también importante es la confianza que le creas a los pacientes para poder decidir y saber que si lo ves afuera, mira, tú no vas a Claro. decir nada, ¿no? Porque a lo mejor se quiso poner busto, aumentar, o esa transformación a querer ser más como el fenotipo de la mujer, como un hombre, pero saber que fui con un doctor donde va a cuidar mi historial clínico y no va a decir nada en un después, ¿no? Pues es respeto y confidencialidad, ¿no? Todos los pacientes que llegan, a todos, como te comentaba, a todos les tomo fotografías y desde un principio les digo, esas Sí. fotografías son completamente confidenciales, ¿no? En dado caso de que se decidan operar, bueno, esas fotografías las vamos a tener más a la mano, ya sea físicas o virtuales, pero son completamente confidenciales, ¿no? De ahí no sale absolutamente nada. Pero sí es importante y sobre todo el respeto, ¿no? O sea, el respeto de verlos en la calle. Yo creo que eso es una cultura que debemos de tomar todos, todo mundo, Sí. no nada más siendo médicos o siendo lo que seas, cualquier persona debería de tener ese respeto como tal, ¿no? Ante cualquier tipo de personas, ¿no? Hombre, mujeres o todas las letras del acrónimo, ¿no? Sí, pues es que es la ética como profesionales de la salud, ¿no? El Ujú. hecho de mantener ese cuidado. Pero ahora, hablando específicamente de este tipo de cirugías, ¿hay alguien que dijeras, híjole, aquí no? Tomando por descartado el tema de lo emocional, etcétera, ¿hay alguien que dijera, sabes que contigo no me lo permite? Sí, yo creo que, como comentábamos, ¿no? Pacientes que están buscando algo irreal. O sea, ese sería un Y eso punto, lo ¿no? tienes que platicar tú con Sí, sí, él, sí. En el a pesar momento, de que se enoje. sí, y se enojan, ¿eh? Tengo pacientes, por ejemplo, que tienen la presión alta, por ejemplo, y no se controlan, no se controlan, no se controlan, llegan el día de la cirugía y el internista a lo mejor me dijo, sí, ya se puede operar, pero al momento de estar induciendo o antes de pasarlo a quirófano, resulta que su presión está alta, ¿no? Entonces, bueno, pues son pacientes que no se pueden operar, o sea, en esa situación no se puede operar, Y recordemos. no es el nervio. No, en algunas ocasiones sí, puede ser que lleguen nerviosas, casi todas llegan así con el cierto Sí. nervio, la No incertidumbre, baja. ¿no? Pero ya administrándoles medicamentos esa presión debe de Ok. controlarse, pero si no se controla, ese paciente está contraindicado para operarse, aunque ya esté valorado por medio mundo, aunque ya se haya tomado sus medicamentos, pero si en ese momento antes de empezar cirugía está inestable, no se puede operar, ¿no? Entonces, bueno, se enojan, los podemos estabilizar en un futuro y después regresan y se operan y se van felices, ¿no? ¿Quiénes son los pacientes que definitivamente no podemos operar?
pacientes, por ejemplo, ya comentamos hipertensos, diabéticos, fumadores, o pacientes que son multioperados y que a pesar de ser multioperados no tienen el resultado deseado, pacientes que tienen adicciones. Tengo pacientes también con una alta adicción a cocaína, por ejemplo, y en donde ya tienen ciertos problemas funcionales de su nariz, en donde ya su nariz ya prácticamente se necrosó. Esto es que parte de la mucosa o de la pielecita que tenemos adentro de la nariz ya se murió. Incluso se comunicaron, ya no hay septum nasal y se comunican las dos narinas, o que nada más tienen un orificio de nariz y se quieren reconstruir la nariz. Bueno, ese paciente pues definitivamente no es candidato a hacerse algún procedimiento reconstructivo, porque tarde o temprano su adicción va a seguir. Entonces, al momento de seguir su adicción, pues esto se va a echar a perder, le hagamos lo que le hagamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde hay que aprender a decir no te puedo operar por tales situaciones, que probablemente a lo mejor se enojen los pacientes, porque sí ha pasado, ¿no? Que bueno, pero ¿por qué? Y a lo mejor van a tocar otra puerta, y a lo mejor allá sí los van a operar, o a lo mejor también le dicen que no se van a operar. Pero no se trata de engañar a los pacientes, se trata de ser muy francos con ellos y decirles sí podemos hacerlo, no lo podemos hacer, y si lo vamos a hacer es una responsabilidad compartida. El 50% depende de lo que yo haga y el otro 50% depende de lo que tú hagas para tu recuperación. El que te cuides, al que vengas a las consultas, a que te tomes los medicamentos, a que sigas al pie de la letra las indicaciones que te vamos a dar por escrito, porque todo se lo damos por escrito. Y bueno, pues ahí ya finalmente, si todos los astros se alinean, el paciente cumple con lo suyo, nosotros cumplimos con lo de nosotros como médicos y profesionistas, pues el resultado tiene que ser muy agradable y sobre todo perdurar, ¿no? Que dure. Estamos hablando de ahora, pues, cirugía plástica, pero también es estético. Es decir, si alguna persona quiere aumentar sus labios o se puede lograr ese pequeño cambio ligero, a lo mejor un poquito de pómulo, en lo que comentaba, o eso ya conlleva cirugía como tal, porque creo que también por ahí utilizas el ácido hialurónico y puedes como moldear un poco la figura también. Claro, no, sí, podemos complementar. O sea, esto que estamos hablando pues es cirugía, ¿no? Pero también podemos complementarlo con el uso de Botox, por ejemplo. Hay algunas pacientes, hombres o mujeres, que les gusta la ceja levantada. Entonces, bueno, la ceja levantada pues es un estigma de feminidad, es un estigma bonito. A algunas pacientes les gusta, no súper levantada ni picuda, pero sí algo de levantamiento se puede mejorar o se puede lograr con Botox. Ácido hialurónico es un filler o un relleno facial que se utiliza muchísimo, que se aplica en consultorio sin necesidad de pasar un quirófano, en donde podemos rellenar el surco nasogeniano, la línea melolabial, aumentar el labio también, que esto generalmente dura de 10 a 14 meses, en promedio un año. Pero si el paciente quiere algo un poquito más duradero, bueno, pues aquí lo que podemos hacer es inyectar grasa, ¿ok? Utilizamos la grasa del mismo paciente y, como comentábamos, podemos mejorar el pómulo, podemos mejorar el mentón, los surcos nasogenianos, líneas melolabiales. También podemos inyectar los labios para verlos un poquito más carnosos o más engrosados, sobre todo en pacientes que tienen el labio muy delgado, ¿ok? Entonces, bueno, sí hay algunas alternativas menos invasivas que a lo mejor no necesitan como tal un quirófano, pero sí se pueden lograr ciertos cambios de mínima invasión haciendo estos procedimientos, ¿no? Es decir, no hay imposibles. Pues no hay imposibles, ¿no? En cirugía plástica podemos hacer muchísimas cosas. Sí, se puede hacer muchísimo. Oye, doctor, ya se nos terminó la hora. Qué rápido, ¿verdad? Qué rápido pasa el tiempo. Sí, ¿cuál es ese mensaje final? Creo que lo tratamos de abordar de una manera un poquito delicada, superficial. No superficial, de manera profesional, creo yo, ¿no? Y con todo respeto para aquellas personas que deciden transformar su cuerpo. Es su cuerpo y lo que buscamos, creo aquí, es la felicidad, el sentirse bien con ellos mismos y que se sientan cómodos, vaya, ¿no? Pero ¿cuál es ese mensaje final ya como especialista para aquellas personas que buscan? Imagínate cuántas personas no están desesperadas ¿no? Y hablamos específicamente ahorita a lo mejor de pacientes que tienen una identidad ya definida, pero que su cuerpo no está acorde con esa identidad, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, tanto hombres, mujeres o cualquier otro tipo de preferencia que tengan los pacientes hacia su cuerpo, es como lo comentábamos en el ¿cómo se llama? En el título del tema de hoy, ¿no? Libertad en la transformación. Libertad en la transformación corporal. O sea, que los pacientes tengan esa libertad para transformar su cuerpo si es que ellos no se sienten a gusto con ese cuerpo. Esa es uno. La otra es que quien vaya a realizar este tipo de procedimientos sea un médico cirujano plástico que esté certificado, para que de alguna manera segura podamos llevar a cabo este tipo de procedimientos. Y yo creo que la tercera, pues ¿qué te puedo decir de la tercera? Es que no sé qué podemos utilizar como tercera, que a lo mejor tengan una evaluación previa. Y si su cirujano les convence, si su cirujano tienen ese clic con él
para mejorar ese aspecto, pues adelante, que acudan con él, ¿no? Pero que sí lo investiguen, que sí pidan referencias de su cirujano. Yo les diría eso, de la inquietud, ¿no? Sí, exactamente, porque desgraciadamente en cirugía plástica tenemos mucho intrusionismo, tenemos muchos médicos que se hacen pasar como cirujanos plásticos y realmente no lo son. Entonces después de ahí ya viene el problema, ¿no? Es que pues, yo quise cambiar mi cuerpo, pero en lugar de cambiar, pues me pasó esto y ahorita tengo una mala cicatriz, me hicieron esto, quedé asimétrica o quedé con alguna otra alteración, y entonces vienen con nosotros y nos dicen, oye, arréglame, ¿no? Pero pues no es lo mismo hacer bien una cirugía al principio, o sea, como primera, que después andar arreglando problemas de otros cirujanos, ¿ok? Entonces es muy fácil buscar a un cirujano plástico. Todas las especialidades tienen un consejo que certifica a sus médicos, y en el caso de cirugía plástica pues no es la excepción, ¿no? Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Se pueden meter ahí a la página y directamente ahí aparece un directorio en donde pueden buscar a su cirujano plástico, ya sea por nombre, por apellido, por número de certificación o incluso por localidad. Pueden poner ahí Sonora y en Sonora aparece ahí un listado. En Sonora específicamente tenemos ahorita el gremio de los cirujanos plásticos. Tengo ahorita el honor de ser tesorero del colegio. Somos 32 cirujanos plásticos, 33. Acabamos de ingresar a otro miembro. Somos 33 cirujanos plásticos en todo el estado. Órale. Y aquí en Hermosillo somos 22 cirujanos plásticos. 22. Entonces, todos esos 22 cirujanos plásticos nos conocemos perfectamente muy bien, y esos 22 o esos 32 a nivel del estado están ahí en el listado del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Perfecto, pues ahí está, para que ustedes también acudan con expertos especialistas y de esta manera no implica ningún riesgo para su salud. Doctor, ni te dejé tomarle el cafecito, qué bárbaro. Ya se me enfrió. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Karen, y qué bueno que tengas esa apertura para estos temas. Sí, sobre todo crear conciencia, ¿no? Y ese poder de decisión, e invitar a todas las personas de verdad que tengan esa inquietud, pues que acudan, porque realmente se puede, pero sobre todo, como bien lo mencionó el doctor, de una manera segura. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy en un episodio más por acá en Guachapori. De verdad, si te gustó este episodio, ayúdame a compartirlo con aquellas personas que lo necesitan y realmente quisieran saber más acerca de esta información. Nos buscas en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Spotify, como Guachapori, y mi nombre es Karen Vázquez y yo te veo todos los lunes de 4 a 5 de la tarde con temas de nutrición, salud, bienestar y también uno que otro disruptivo, ¿por qué no? Disfruten muchísimo su tarde, cuídense mucho y los veo pronto.